vamos a ver en Mateo capítulo 1, versículo 21, este versículo lo hemos leído en el primer tema. ¿Y qué dice el 1:21 de Mateo? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Más claro, ¿no? Jesús vino a eso, a perdonar, porque él salvará a su pueblo, los que somos hijos de Dios somos su pueblo, de sus pecados. De todos, no dice ni de algunos, ni de los estos, ni de los estos, de todos sus pecados, ¿no es cierto? Entonces, esa claridad, Jesús vino a perdonar, no es una invención de un ser humano. Y en primera de Timoteo 2:5, otra claridad, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Un único intermediario, muy claro, ¿no es cierto? Cada uno en nuestra vida tendremos otras estaciones intermediarias o personas intermediarias espiritualmente hablando también, y tenemos entonces esta claridad que Dios dice en su palabra, que el único intermediario entre Dios y los hombres es Dios hecho hombre, Jesucristo, ¿no es cierto? No más, el único, la palabra única es muy sencilla, ¿no es cierto? Único. Ahora, otra salvedad que tenemos que tener clara, porque las salvedades son verdades, riman y sí, ¿no? Las salvedades son verdades. Esta dice, Hechos capítulo 10, versículo 43, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Dios, por medio de su nombre, que le pusieron como Emanuel, ¿cierto? Y Jesús, ¿por qué? Porque salvará, como lo leímos en el primer versículo de hoy, porque salvará a su pueblo de todos sus pecados. Entonces aquí queda muy claro de eso que tiene que ver con el perdón de los pecados. Tenemos que comenzar entonces, bueno, ¿y qué pasó? Antiguo Testamento, como hablábamos al comienzo, existía el tabernáculo, ¿no es cierto? El tabernáculo era aquel lugar, ustedes lo han visto en las películas, que llevan el tabernáculo también para ir a donde iba el pueblo, para un lugar, para otro. Era el lugar donde se reunían su pueblo con Dios. Se reunían allá en el tabernáculo, que constaba de unos lugares, ¿no es cierto?, separados por unas cortinas que habían construido ahí, de esas, como entre un espacio y el otro. Uno de esos espacios era el atrio, ahí vendían a los animales para el sacrificio. Estaba todo el pueblo de Dios ahí en el atrio, ahí vendían los animales porque había que sacrificarlos, y con la sangre de esos animales, eso significaba el perdón que Dios daría, pero tenía que haber derramamiento de sangre. Eso sucedía en el atrio. Vendían los animales para el sacrificio, estaba todo el pueblo de Dios. Luego estaba el lugar santo. El lugar santo era donde estaba un sacerdote que era como intermediario de lo que iba a suceder en todo esto del tabernáculo, ¿no es cierto? ¿Qué hacía ese sacerdote intermediario? Me perdona la palabra si lo uso, que intermediario, era como el matadero, donde cogían todos esos animales que traían para sacrificarlo, y este sacerdote y los mataba, ¿no es cierto? Y luego entraba, después de otra cortina, seguía el lugar santísimo. El lugar santísimo era aquel sitio donde no entraba sino el sumo sacerdote, y una vez al año tenía que entrar sin pecado. Imagínense, el sacerdote, ese era el sumo sacerdote, tenía que entrar sin pecado, y una vez al año entraba ¿a qué? A la Shekinah. ¿Qué es eso de la Shekinah? A la presencia de Dios en el lugar santísimo. Si entraba en pecado, moría. Dicen en la historia que a él le ponían unas campanitas aquí amarradas a la pierna, porque como estaba allá adentro el sumo sacerdote orando en ese lugar santísimo, pues se sentían las campanitas. Cuando dejaba de sonar, se murió el sumo sacerdote, porque había entrado con pecado, ¿no es cierto? Y tenía que ser sin pecado. Y entonces usted se imaginará cuántos sumos sacerdotes perecieron así. Entonces, con una cuerdita que venía amarrada ahí a la pierna también, porque nadie podía entrar a sacarlo, Antiguo Testamento. Entonces lo jalaban con la cuerdita y
moría ese sumo sacerdote. Entonces ese Dios, altísimo Dios, dijo, no, esto no puede continuar así. Sacrificios y mate y haga sacrificio, y también hasta allá los sumos sacerdotes también en ese lugar santísimo entran con pecado, y entonces de acuerdo a lo que dice la ley, Antiguo Testamento, hay que matarlos. Entonces eso no puede seguir así, y entonces ese Dios tomó la decisión que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Le dijo a su hijo, Dios hijo, le dijo, tiene que ir y morir una sola vez y para siempre, para el perdón de todos los pecados. Y mire cómo quedó de claro también eso escrito. En Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Dios se hizo hombre para morir por todos nuestros pecados. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Donde entonces está muy claro esto que pasó con el sacrificio al cual fue sometido, porque fue enviado por Dios para eso, Jesús, en Hebreos 7:27. Tenemos otro concepto que vale la pena leerlo en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19, que dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Nos está aquí pintando, entre comillas, ese Dios que tenemos nosotros. Aquí dice que Él es el que perdona las maldades de su pueblo. Él es el que está lleno de amor. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros y arroja al mar todos nuestros pecados, porque su mayor placer, ¿cuál es? Amar. Entonces por eso Él coge nuestros pecados, porque nos hemos arrepentido, hijos de Dios, nos hemos arrepentido, Él perdona nuestros pecados, como está. Dice, la palabra dice, y los arroja al fondo del mar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Los manda allá. No se acordará de esos pecados. Claro que Dios nunca pierde su memoria como nos pasa a nosotros muchas veces. Lo que quiere decir que los arroja al fondo del mar es que Él nos está espiritualmente diciendo, yo ya le perdoné ese pecado, nunca más utilizaré ese pecado en contra suya. ¿Por qué? Porque vi su arrepentimiento y lo perdoné. Entonces eso es lo que quiere transmitir aquí, que los echó y los arroja al fondo del mar. Nos queda muy claro, ¿no es cierto? Y entonces tenemos y vivimos sometidos todos los días a tentaciones, mientras estemos aquí en el planeta Tierra, porque hay otro reino que después veremos eso, y ese es el que viene a tentar, tentaciones. El pecado no es tener tentaciones, todos tenemos tentaciones. El pecado es caer en la tentación. Eso es lo que es pecado, y nos arrepentimos por eso y nos perdona Dios y listo. Pero el pecado no es tener tentaciones, el pecado es caer en la tentación. Grabémonos eso a nuestra derecha, izquierda, que siempre decimos aquí, que todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Y qué hacemos entonces si caímos en esa tentación? Pues sencillamente, mire a Dios cómo es de lindo, ¿no es cierto? Así es Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sencillo. Nos arrepentimos y Él vuelve y nos perdona. No se trata, porque aquí vemos que el arrepentimiento genera cambio de actitud, o sea que cambio mi comportamiento y mi actitud. No quiere decir que peco y rezo, peco y rezo, peco y rezo y peco y rezo, ¿no? Como veníamos enseñados. No, lo que pasa es que ya peco, pero ocasionalmente, y trabajo con mi arrepentimiento abrazado por Dios y dejo de cometer eso de lo cual me arrepentí. Amén.